Bien, ahí estamos. Ahí está en la pantalla, hermanos, el título de la lección de esta semana que viene, hermanos. Esta lección se va a repasar el sábado que viene y es 5 de agosto, hermanos. Estamos pues en la lección 6 ya de este tercer trimestre de este año 2023, hermanos. El título de la lección para esta semana, ahora vemos una introducción. Esto es lo que está en el folleto Escuela Sabática. Si ustedes pueden visualizar la pantalla, pueden darle una lectura. El misterio del Evangelio. Muy bien, gracias hermano. Entonces vamos a estudiar en esta semana el misterio del Evangelio. Hoy día es sábado 29 de julio. En las iglesias estamos repasando la lección que ya hemos estudiado, ¿no? Pero ya ahora hacemos la introducción de la lección 6, la lección que viene. El misterio del Evangelio. Pues vamos a reflexionar un poco respecto a este título, ¿no? El misterio del Evangelio. La palabra misterio, por ejemplo. ¿Qué cosa es misterio, no? ¿Qué cosa es evangelio? ¿Qué entendemos, no? Por misterio y que por evangelio, porque vamos a hablar de ese misterio, dice, del evangelio. A ver, participen, hermanos. A ver, vean diccionario también qué cosa es misterio y qué cosa es evangelio. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta tienes respecto a este título? El misterio es A algo que ver. no se puede entender, Ujú. que no se puede Claro. comprender. Ajá. Misterio, algo que no se puede comprender, ¿no? Algo que está de repente oculto, hay que, no sé, Que no investigar, conoces. que no conoces, claro. Misterio es algo que no conoces, ¿no? Es algo desconocido, ¿no? Bien, es misterio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería Hermano, ese misterio del Evangelio, no? Dice, el misterio del Evangelio. O sea, en el Evangelio también qué cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eso estaba escondido, oculto, ¿no? Acerca del Evangelio. Sí, hermano. Entonces, para nosotros, antes de conocer el Evangelio o Cristo, era un misterio, pero ahora ya que conocemos, ahora podemos continuar con este misterio y sigue siendo misterio porque no tiene fin el conocimiento del Evangelio, ¿no? Entonces, eso creo que el apóstol Pablo se refiere. ¿ah? Entonces, hay que continuar porque tal vez nos preguntamos, ¿no? Por el misterio del Evangelio conocemos que las promesas de Dios o promesas del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son estas promesas? La vida eterna. Gracias, hermano. Tal vez se refiere a eso. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermano, ahí está, ¿no? El Evangelio, el misterio del Evangelio, ¿no? Habían preguntas, la semana pasada había preguntas respecto a, justamente, ¿no? Decía, ¿por qué el Evangelio, por qué el Evangelio, ¿no? Se dio a conocer especialmente, ¿no? En el pueblo de Israel y no en todo el mundo, ¿no? Esa era una pregunta, ¿no? Misteriosa, diremos, ¿no? Pues parecía misteriosa, pero justamente ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué de ese misterio? Como dice nuestro hermano Celso también, ¿no? Ese misterio, tal vez para nosotros mismos, ¿no? No sabíamos, ¿no? Del Evangelio, no conocíamos. Personalmente yo no sabía de este misterio, ¿no? De que existía un Evangelio, de un plan de salvación, que había un Dios que nos ha creado. Para mí todo eso era un misterio, ¿no?
un misterio, o de que existía un Dios todopoderoso, pero que cuando ya uno conoce, ya no es misterio, pues, ¿no? Entonces ya se da a conocer, entonces ya no es un misterio. Cuando uno conoce, ya no es misterio, ya está descubierto, pues, ¿no? Ya no está escondido, ya está claramente visto. Así es, hermano. Bueno, ¿alguna pregunta, algo más Hermano respecto a Justo, este título? Sí, hermana Nancy. muy buenos días y muy buenos Buen día. días con nuestros hermanos de la plataforma. En verdad, todavía hay muchos misterios que nosotros no conocemos. Por ejemplo, desde la edad de 12 años que se perdió nuestro Señor Jesucristo por ahí por la sinagoga que estuvo, bueno, y no sabemos dónde estuvo, ¿no? También es un misterio. Eh, También de la mamá de nuestro Señor Jesucristo María. Tampoco no sabemos dónde está enterrado, qué fue. Bueno, así hay muchas cosas que nosotros no entendemos y bueno, el Señor dice que no nos preocupemos por eso. El Señor ya nos revelará. Lo importante es que nos preparemos, pues nosotros todo lo de la Biblia que está escrito, está inspirado por los apóstoles y cuántas cosas así, ¿no? Y bueno, Pues, nosotros hermano. en nosotros mismos también, cuántas veces cosas que ha pasado cuando estamos por caernos o cosas que no podíamos resolver, vino en nuestra salud. Hay tantas cosas, hermano, en la manifestación de nuestro Señor y cómo salvó y cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y algún día nos revelará hoy nuestro Padre en cuanto venga. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Sí, pues, hermanos, cuando hay un misterio, algo que no entendemos, tratamos de entender justamente aquí, ¿no? En la sala, cuando nos preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Dónde estaba Jesús? No en su juventud, ¿qué estaba haciendo? Pero hasta donde yo entiendo, ¿no? Ya no es un misterio para mí, ¿no? Yo sé que el Señor está haciendo con sus papás, ahí, con su mamá más que todo, educada por ella, ¿no? En la casa, ayudando a su papá de terrenal, que era José, la carpintería, ¿no? Y él se desarrolló y creció, dice la Biblia, y el Espíritu se le encorvó. O sea, ya no es un misterio para mí, ¿no? Otro de la Virgen María también, que ella no es un misterio, pues ella ha descansado, no ha sido llevado al cielo, no dice eso la Biblia, ¿no? Muchos a veces se imaginan cosas, ¿no? Ya se inventan, empiezan a decir cosas fuera de lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, como es un misterio, entonces el enemigo se aprovecha de eso y entonces empieza a dar respuestas no bíblicas. Y entonces uno va imaginando, ¿no? Cosas, se inventan cosas así, ¿no? Acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, de la Virgen María también. Y así. Entonces uno siempre se pregunta por eso, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es aquello? Entonces no encuentra respuestas justamente a eso. Ahora, respecto al misterio del Evangelio, también, pues, hermanos, uno se puede preguntar muchas cosas. Nos estamos preguntando día tras día, ¿no? Como si fuera algo misterioso, algo que no entendemos, pues. Y vamos entendiendo porque Dios nos va haciendo entender, ¿no? De tal manera que no sea un misterio, que no sea un misterio. Entonces, hermanos, había pues esa preocupación seguramente, ¿no? En el mundo, en el universo, ¿no? Que de los gentiles, ¿no? Que hemos estudiado, que de ellos, ¿no? Si vivían sin esperanza, sin conocimiento de Dios, pues era un misterio para ellos, ¿no? Respecto a esto de la salvación, que sí lo conocía el pueblo de Israel, Dios dio a conocer su mensaje, el Evangelio, pues a el pueblo de Israel, o sea, a Abraham, a sus descendencias de Abraham, ¿no? O sea, los 12 hijos ya que tuvo Jacob, las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? Y así, la tribu de Judá, o sea, Judá, los que permanecieron hasta el fin.
Entonces, ahí está, hermanos. Sí, pues para unos puede ser unas cosas misterio y para otros ya no es misterio porque están conociendo, están entendiendo. Estamos entendiendo también nosotros, hermanos. Por eso nuestras preguntas es importante, ¿no? Para aquello que desconocemos podamos conocer. Si yo no conozco algo, entonces pregunto, ¿no? A ver, ¿y qué de esto, no? ¿Qué de aquello? ¿No? Entonces, hay cosas que uno va entendiendo. Ya no es misterio. Y para otros hermanos, de repente todavía es un misterio porque todavía no encuentran esa respuesta. Pero bueno, compartir, ¿no? Por eso nos reunimos también en la sala, en la multitud de las cabezas de cada participante, ¿no? Entonces, ahí está la sabiduría, ¿no? Dios, alguien utiliza, entonces algo que no conocía, escucho, hermano, ya, entiendo. Y justamente de ese tema vamos a estudiar, hermanos, de ese misterio, ¿no? De que el Evangelio no era desconocido, ¿no? Para los gentiles. Y que en realidad estaba escondido, pero es manifestado a través del apóstol Pablo. Él va a decir, ¿no? Acerca de ese misterio. En el capítulo 3, capítulo 3. Bueno, hay un dibujito ahí. Y ahí están los textos que vamos a estudiar en la semana. Efesios 3, libro de Job, Ezequiel, Amós, Apocalipsis. Vamos a ver. Muy bien, hermanos, el texto para memorizar. Así que, hermanos, pueden hacer también preguntas. Como estamos viendo, eso es un misterio para nosotros. Muchas cosas, es bueno hacer preguntas. Ahí está el versículo, hermanos, para memorizar. En esta semana este texto bíblico nos va a inspirar. A ver si alguien puede tomar su Biblia, la versión que tiene, y dar lectura a Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, ¿no? Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Alguien puede tomar su Biblia, la versión que tiene Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21? Hermano, justo leo, Por favor, hermana Mónica, lea la Biblia. dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermana Mónica. A ver, reflexionemos entonces en las palabras que están aquí en este versículo y sobre todo en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a estudiar todo el capítulo 3, hermanos, esta semana, ¿no? Este capítulo 3 de Efesios. Y hemos estudiado el capítulo 2 en la semana que está pasando, hermanos. Hemos estudiado los últimos versículos del capítulo 2. Así que ahora vamos a estudiar el capítulo 3. Y estos versículos, hermanos, son los últimos ya de este capítulo, del capítulo 3, hermano. Y está diciendo, a ver, vamos a ver. Estamos pues aquí con nuestro folleto, hermanos, y agarramos nuestro folleto y vemos allí. Generalmente, cuando uno estudia, lo que hace es, ¿no? Tratar de entender palabra por palabra, ¿no? Lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Y, y si no entendemos, pues hermanos, hay que ver diccionario, qué significa esa palabra, o ahí están los libros de Espíritu de Profecía también para poder entender, o de repente algún hermano, hermana también que está estudiando, y por eso nos juntamos, pues no hermanos, para poder entender. Y dice, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que
todo cuanto pedimos o entendemos. Está hablando de aquel mismo. A veces, cuando agarramos un texto, un versículo, hermanos, de la Biblia, prácticamente lo estamos sacando, ¿no? Es como decir, a ver, eh, una cosa es de que, digamos, a ver, no sé si había una ilustración. Imagínense que hay cinco ciegos, y escuché esto, ¿no? Y quieren saber qué es el elefante. Así que uno de los ciegos agarra, ¿no?, al elefante, solamente uno de sus patas, de sus patas, ¿no? Entonces dice, el elefante es como una columna, dice. El elefante es así. Otro, el ciego agarra la cola. El elefante es así, ¿no?, como una culebra. Otro agarra la trompa. El elefante es así. Otro agarra, ¿no?, las trompas. El elefante, bueno, cada uno tiene pues su concepto, ¿no?, de, de lo que está percibiendo, ¿no? Así. Bueno, em, pero hermanos, pues entender cabalmente lo que es un elefante, entonces sería bueno, ¿no?, que si el ciego, imaginemos que abre los ojos o pueda ver, entonces cuando ve en su contexto, en su totalidad, ¿no? Entonces dice, el elefante había sido así, tiene cuatro patas, bueno, todo se ve. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Es que nosotros a veces agarramos un versículo, es decir, como la pata, digamos, del elefante, y entonces nos Hermano, hacemos, nos hacemos un mundo tratar de entender ese versículo. Pero cuando leemos, ¿no?, desde más arriba hasta más abajo, todo, entonces recién entendemos y decimos, está hablando de tal cosa, porque ahí dice, ¿no?, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Y por qué Jesús, está hablando así? Sí, hermano, quería participar. está hablando de Jesús. Unos versículos antes está hablando de él justamente y sigue aquí en este versículo. Así. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer, pues, ¿no?, para entender es leer todo en su contexto, ¿no? ¿De qué está hablando, no? ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que quiere decir, no? Entonces, como dice nuestra hermana, es nuestro Señor Jesús, dice ella, ¿no? Pero vamos a ver, dice, a ver, miren, dice, aquel, ¿quién es ese aquel, no? Aquel que es poderoso, dice, ¿no? Aquel que es poderoso. ¿Quién es ese ser poderoso, dice? Para ser infinitamente, hermanos, la palabra infinito. ¿Qué cosa es infinito, hermanos? Que no tiene fin. Infinito, que no tiene fin. En matemáticas utilizamos, ¿no?, los números, digamos, reales, los números naturales. Son infinitos, decimos, ¿no? Entonces vamos, ¿no?, contando los naturales, digamos, desde el 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo termina? No termina, ¿no? Ahora cuando decimos los números enteros, ¿no?, que son los negativos también, entonces ahí está el -1, -2, -3, -4. ¿Dónde? Buscamos un comienzo, un final, ya no encontramos. Pues no, continúa, no termina. Entonces decimos infinito, entonces es infinito. No tiene fin, no tiene comienzo. Entonces, infinito da la idea esa, ¿no?, de que ese ser poderoso del cual estamos hablando acá, dice, hace así, ¿no? Poderoso para hacer infinitamente, dice, ¿no? O sea, no hay fin, ¿no?, en lo que pueda hacer. Más que todo, dice, más que todo. ¿Cuánto pedimos? O sea, ¿qué cosa pedimos, hermanos? Pero Dios puede hacer más de lo que pedimos, pues, hermanos. Eso es lo que está diciendo. De repente no entendemos, pero es en esa grandeza que tiene Dios, o ese poder que tiene, que es infinito. Entonces, Él puede, dice, ¿no?, darnos pues ese conocimiento. Vamos a leer otra vez. Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos,
Y todavía dice, por el poder que actúa en nosotros. Ahora otra pregunta entonces. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Y está hablando acá del poder que actúa en nosotros. Por el poder que actúa en nosotros, dice. Nos preguntamos, ¿cuál es ese poder que actúa en nosotros? Y El continuamos Espíritu leyendo, Santo. ¿no? Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, a ese ser poderoso que hace las cosas de forma infinita, de lo que pedimos, o puede ser infinita, o sea, miles y miles de veces más de lo que pedimos y de lo que entendemos, usted nos puede dar entendimiento más, nos puede hacer entender ese ser poderoso. Ahí está diciendo, y también está hablando de un poder que actúa en nosotros, por el poder que actúa en nosotros, dice, a él, a ese ser, sea pues la gloria, dice. En la iglesia, miren lo que está diciendo acá, sea la gloria en la iglesia, o sea, glorificar en la iglesia ese ser poderoso. Y en Cristo Jesús, también dice que la gloria sea en Cristo Jesús. Entonces, ¿de quién está hablando, hermanos? Porque está diciendo acá, sea la gloria en la iglesia. También la gloria sea en Cristo Jesús, en todas las generaciones. Y miren, está diciendo de todo, en todas las generaciones, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? Hasta el final. Y por los siglos de los siglos. Amén. Y puede ser también, ¿no? Toda la existencia del universo, ¿no? Que tampoco tiene principio ni tampoco tiene fin. Entonces, sea glorificado, pues. ¿A quién se está refiriendo entonces, hermanos? Entonces, hay preguntas que nos estamos haciendo y que de repente uno dirá, no, será esto. El hermano dirá, no, será tal cosa, será. Entonces vamos suponiendo, ¿no? Pero para no estar suponiendo, ¿no? ¿De qué está hablando? Uno tiene que leer los textos bíblicos de más arriba, más abajo, o sea, en su contexto. Entonces ya uno entiende, está hablando de tal persona, ¿no? Y está hablando de tal asunto. Vamos a tratar de tal asunto. Bueno, de ahí el título también, ¿no? Entonces dice el misterio, ¿no? Del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? No sé si están leyendo ya, hermanos, el capítulo 3, el capítulo 3 eh, de Efesios. Entonces, cuando uno lee, hermanos, ese capítulo 3 recién entiendes, ¿no? Las respuestas. ¿De quién está hablando? Miren lo que dice. Vamos a leer ahí. Bueno, aquí está el 1. Dice, el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hermanos de Éfeso, hermanos, él dice de esta manera en el capítulo 3, ya hemos estudiado muchas cosas, pero ahora en el capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, pues recuerden que habíamos visto en el capítulo 2 acerca de esa relación vertical con Dios, que Dios ha venido a salvarnos y todo, ¿no? A reconciliarnos con los padres. Y también, por otra parte, en los últimos versículos del capítulo 2, a reconciliarnos entre nosotros en forma horizontal. Y habla de todo ello, muchas cosas del mensaje del Evangelio habla. Y después dice, no, por esta causa yo, Pablo, dice, entonces dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces esta carta está escrita a los gentiles y él estaba preso en Roma escribiendo la carta y de ahí la alusión que dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros. O sea, que Dios permite, ¿no? Que pasemos pruebas, experiencias. El versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces está haciendo alusión aquí, hermanos, de que el apóstol Pablo está actuando como un administrador. ¿Han escuchado ustedes? O sea, en otras palabras está diciendo que yo soy un administrador. ¿De qué? ¿Qué administra? La gracia de Dios. O sea, ese mensaje, ese evangelio, el amor de Dios, está administrando, ¿quién? Ahí dice el apóstol Pablo,
que me fue dada para con vosotros. O sea, está ministrando, está concediendo ese conocimiento a través de la predicación del Evangelio a los gentiles, a los de Éfeso. No, está hablando de eso, ¿no? Que Dios, ¿no? Se le ha concedido, le ha concedido. Que por revelación, dice 3, me fue declarado el misterio. Ahí está, hermanos, mira, el misterio está hablando. Que por revelación me fue declarado el misterio. O sea que Dios le ha revelado, ¿no? Especialmente a él, ¿no? Le ha revelado, ¿no? Que fue por revelación, dice que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, ese misterio, las preguntas que uno se hacía respecto a los gentiles, ¿qué de la salvación de los gentiles? Pues a Pablo Dios le ha revelado. Bueno, de hecho, no sé si estamos captando la idea, está hablando de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre Dios. Hermano, Sí, sí, hermano, César. ¿Alguna pregunta, hermano? entonces Pablo fue para administrar el misterio a la gente que no conoce. Eso era, en otras palabras sencillas, sería darle estudio bíblico, la fe de Jesús a los que no conocen, es nuestra tarea, pues, ¿no es cierto? Así es, así es, así es. También pues nosotros llegamos a ser administradores, ¿no? De llevar el evangelio, que es la gracia de Dios, las buenas noticias, ¿no? Entonces, miren lo que dice. Por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Ya pues él había escrito, varios escritos tenía, entonces ahí ha escrito, ¿no? Cómo le ha revelado Dios, ¿no? Este misterio, ¿no? De que el evangelio también debía llegar a los gentiles. Era algo que estaba escondido, que era desconocido, eso, ¿no? El 4 dice, ¿no? Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, tienen que leer, está diciendo, tienen que leer para que entiendan, ¿no? Este conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, no se dio pues a conocer, no entendía la gente, no conocía. Como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está, hermanos, miren. Que este misterio ya no es misterio porque Dios revela, ¿no? No solamente a Pablo, sino a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? A través del Espíritu Santo, hermanos. A través de su Espíritu, hermanos, Dios ha revelado ese misterio, ese secreto, digamos, ¿no? Que estaba escondido a través de los apóstoles y los profetas. Ahí está la respuesta a lo que el misterio. ¿Cuál era el misterio, hermanos? Aquí está. 6. Que los gentiles, o sea, los que estaban fuera del pueblo de Israel, que los gentiles son coherederos, hermanos, coherederos. O sea, en otras palabras, hablan de nosotros, que tú, hermano, que eres gentil, que yo soy gentil, no creo que en la sala donde estamos hay algún judío, ¿no? O alguien, ¿no? Del pueblo de Israel. Estamos acá nosotros, hermanos, somos todos los gentiles, o sea, no hemos nacido en el pueblo de Israel. Que los gentiles dice que somos también coherederos. O sea, si los herederos eran los judíos, o sea, del pueblo de Israel, ellos legalmente, pero ahora está diciendo que nosotros también somos herederos, o sea, coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, pertenecemos al mismo cuerpo, nos está diciendo. Y copartícipes, o sea, participamos también de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, somos participantes también de todas las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, simplemente por la predicación, hermanos, que estamos escuchando en este momento. Alguien de repente por primera vez está escuchando y esa es una novedad, una noticia, que también es coheredero. Es que te enteras, ¿no? Oye, tú eres coheredero. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa yo tengo por herencia? Bueno, ya, bueno, si son cosas, digamos, materiales, ¿no? Porque esos también van a ser materiales, ¿no?
Hay una casa, ¿no? Tienes una casa hermosísima. ¿Dónde tengo una casa? Bueno, está preparada esa casa allá arriba, ¿no? Dios lo ha preparado. Ya tienes listo todo eso, dónde estar, dónde vivir. Ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, nada. Y también la heredad es que va a estar en vida eterna. Vamos a tener vida eterna. Entonces somos herederos, que eso lo conocían los israelitas, los judíos, sabían muchas cosas, pero ahora nosotros somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el secreto, hermano, que los gentiles también somos coherederos. Eso se llega a conocer y eso está administrando aquí en este Evangelio, está administrando Pablo. Del cual ahí dice, ¿no? Yo fui hecho ministro, ahí está, ministro, o sea, un trabajador, un siervo, un empleado de Dios, ¿no? Y de lo cual yo fui ministro por el don, el regalo, ¿no? De la gracia de Dios. Gracias por la gracia de Dios, este hombre, que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Dios le ha dado ese trabajo, ¿no? De predicador, como también a nosotros nos da ese trabajo. A mí, él reconoce quién es, ¿no? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miren lo que está diciendo. Él reconoce qué cosa era. Era pues, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. El más pequeño, ¿no? Imagínense, el más pequeño. Él está diciendo, no dice, oh, yo soy el mejor de ustedes. Yo conozco la palabra de Dios, ¿no? No, él dice, yo soy menos que dice, que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está. Apóstol Pablo está entonces con esa tarea que Dios le ha dado para hacer conocer a los gentiles el evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ya vamos entendiendo el texto de memoria a qué se está refiriendo. Miren de que a él, pues, ¿a quién es el que hay que dar gloria? A nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Que Él es el que ha hecho de que Pablo, pues, se entere, ¿no? De que el Evangelio está ahí para nosotros y que Él, o a través de Él, nos dé a conocer, pues, esos que no se podía escrutar, o sea, entender, pero nos da a conocer esas riquezas que está de Dios, ¿no? A través de Cristo, ¿no? Y de aclarar a todos, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermanos, está hablando aquí de la dispensación, de aclarar a todos cuál sea la dispensación. O sea, eh, diríamos que bueno, dispensación generalmente está referido al tiempo, ¿no? Que en sus últimos tiempos se da a conocer ese misterio, pues, ¿no? Este misterio escondido desde los siglos en Dios. Claro, estaba siempre en el corazón de Dios eso, de la salvación para todos, no solamente para su pueblo de Israel, sino para todos, gentiles también, que es el creador de todas las cosas, pues, ¿no? Nuestro Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, esto se da a conocer no solamente en esta tierra, sino en todo el universo, hermanos. Eso es lo que está diciendo, que la multiforme, hermanos. ¿Qué cosa es multiforme? Sabiduría de Dios, ¿no? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, la tarea es no de nosotros ahora, la iglesia, de cada uno de nosotros, que también, ¿no? Por medio de nosotros, dice Dios, da a conocer a todos los principales potestades en los lugares celestiales también, ¿no? Y a toda gente, ¿no? Que está en esto. Conforme al propósito eterno, miren, eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Ya hemos estudiado, hermanos, que el propósito de nuestro Dios es concentrar toda su sabiduría, todo su poder en Jesucristo. O sea, si miramos a Jesucristo, estamos mirando a nuestro Padre Dios. Y toda su sabiduría de nuestro Padre Dios, estamos mirando en Jesucristo. Todo el poder también está en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos, pues, o sea, en Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí también son promesas, hermanos. A veces uno se siente inseguro, ¿no? A veces, sobre todo, ¿no? Ustedes verán las noticias aquí en Lima, en el Perú, no puede haber mucha inseguridad, eso, ¿no? Nosotros hemos estado caminando ahí con Berta, mi esposa, por todo lugar y decimos solamente Dios nos estará cuidando, ¿no? Y entonces, por eso dice aquí, ¿no? ¿En quién tenemos seguridad? En Dios tenemos seguridad a través de Jesús, ¿no? Y acceso también tenemos con confianza por medio de la fe en Él. O sea, a través de Jesucristo, nuestro Señor, tenemos acceso pues a nuestro Padre Dios, ¿no? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Así que no estén atribulados porque yo estoy en la cárcel, pero eso es un asunto más bien para la gloria de Dios, ¿no? Y para vuestra gloria también, que por causa del Evangelio estén en la cárcel. Está diciendo esas cosas en el fondo. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí se está aclarando. ¿De quién está hablando? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que, hermanos, toda familia en los cielos y en la tierra, pues toma nombre, ¿no? Como dice acá, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios se da a conocer, sobre todo en esta tierra. Así que Él dobla sus rodillas pues, y alaba a Dios, ¿no? Y nosotros también deberíamos doblar nuestras rodillas porque a través del Señor Jesucristo se da a conocer y por eso nos llamamos cristianos, también tomamos el nombre, ¿no? Toda familia ahí en los cielos como también aquí en la tierra, hermanos. Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, para que nos dé riquezas, hermanos, ¿ah? De su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Lo importante es que vivimos en este mundo todavía en conflicto y necesitamos poder en la parte interior nuestra a través del Espíritu Santo. O sea, que Dios dirija nuestra vida, hermanos, para que habite Cristo, ahí está, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, así como se arraiga, o sea, las raíces se agarran de la tierra fuerte para que no se caiga el árbol, digamos. Así tenemos arraigados, agarrados bien, ¿no? Y cimentados, hermanos, ¿en qué cosa? En amor, dice. Entonces, ahora está hablando, hermanos, también de este elemento importante que es el amor. El amor. Así, seamos arraigados y cimentados en amor, porque Dios es amor. Y nosotros agarrados de Dios también vamos a estar cimentados y arraigados en amor. Seáis plenamente capaces también, dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, hermanos. Interesante, ¿no? Todas las dimensiones, ¿no? La profundidad, la anchura, la altura, todo, ¿no? Los podamos comprender de esa forma, ¿no? En su totalidad. De conocer qué cosa? El amor de Cristo, hermanos. Que excede, que sobrepasa, ¿no? Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está, hermanos. Que al conocer a Cristo, conocemos o estamos llenos de toda la plenitud de Dios el Padre, ¿no? Entonces uno siempre, la gente a veces dice, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿No?
y se imagina además. Si no lee la Biblia, pues se imagina otras cosas, ¿no? Cosas equivocadas y adora cosas también, ¿no? Pensando que es Dios. Pero hermanos, cuando leemos la Biblia, entonces vamos viendo, ¿no? Realmente quién es Dios, cómo es Dios, todo vamos entendiendo, ¿no? Y así somos llenos, pues, de toda la plenitud de Dios, ¿no? A aquel que es poderoso, dice, ahí está bien el versículo que hemos estudiado, recién viene acá, y está hablando de quién, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sea el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando pues de nuestro Dios que actúa a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquel que es poderoso, ¿no? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto es importante, hermanos. Estamos haciendo nuestros pedidos de oración, pero mucho más de lo que pedimos el Señor nos puede dar. Y entonces, o nos está dando, diremos. Y también lo poco que entendemos, mucho más de lo que estamos entendiendo, Él quiere que entendamos. Según el poder que actúa en nosotros, dicen. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Claro, a Él glorifiquemos, ¿no? Por los siglos de los siglos. Amén. Amén, dice ahí, termina el capítulo 3, hermanos. Así que, hermanos, más o menos la idea es esa, ¿no? En el estudio de su palabra, leer en su contexto, ¿no? ¿De qué está hablando aquí, no? ¿De quién está hablando? ¿Qué cosa nos quiere decir? Claro, aquí hay una promesa de que el Señor nos va a ayudar, ¿no? En mucho más de lo que estamos pidiendo, nos va a dar a conocer mucho más de lo que entendemos, ¿no? A través de Cristo, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? Y por todas las edades se está dando ese conocimiento. Bueno, ahí está, hermanos, eso es en su contexto, ¿no? Entonces, lógicamente que se tiene que utilizar tiempo, ¿no? Tiempo para eso, ¿no? Bueno, entonces, ese es el texto para memorizar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? A ver, hemos leído ahí Efesios 3 y justamente ahí la lección está mencionando. Le damos una lectura más para ya concluir nuestra lección. Dice así, ¿no? En Efesios 3, Pablo comienza con un tema que ya había mencionado anteriormente. Que los gentiles, ¿qué dice, hermanos? Sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el corazón, hermanos, de este capítulo 3 también y de toda la Biblia también, hermanos, ¿no? Que nosotros, los gentiles, somos coherederos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Somos una parte de Dios, o sea, del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y partícipes, somos participantes de las promesas en Cristo. Toda promesa que el Señor es, somos participantes para nosotros esas promesas. Por medio está diciendo la Biblia eso, hermanos. No está diciendo solamente para el pueblo de Israel, como nuestro hermano preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Decía, ¿no? Solamente para los de Israel era el Evangelio, ¿y por qué no se alcanzó? Está diciendo acá que sí, para ti también, hermano, para mí también, para todos los gentiles. Somos participantes, somos coherederos. Eso es lo que está diciendo. Y en Efesios 3:6 eso dice, ¿no? Y dice, aunque eso podría no ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy, compuesta en su mayoría por gentiles. Ahorita estamos todos los que estamos, creo que somos gentiles, pero ya ahora somos pertenecientes al pueblo de Dios, ¿no? Era algo que parecía radicalmente nuevo, pues para muchos de sus lectores de aquel entonces. Luego el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas, dice, ¿no? Entonces dice ahí, ¿no? Mientras reflexiona sobre su pasión, bueno, a ver, vamos a ver aquí, me desconecté, a ver. Luego el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas,
mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el Evangelio de Jesús a los gentiles. Yo no sé, hermano y hermana, si hay eso en nosotros también, esa pasión por predicar, ¿no? Escuchaba a un joven, ¿no? Predicar estas noches, y él decía, si me piden predicar, es mi pasión para mí. Predicar es lo que yo quiero predicar. Me gusta predicar. Tiene una pasión por predicar. Qué interesante ese joven. Predica una maravilla, ¿no? Y, y se siente feliz predicando. Y cuando predica, lo predica, ¿no? Con sus experiencias de su propia vida, sus experiencias, cuenta, ¿no? Lo que le pasa, ¿no? Las dificultades que está enfrentando, ¿no? Y así, y como Dios, ¿no? Siempre está presente ahí, en las dificultades que él pasa, en su trabajo, que realmente, ¿no? Era como es pues, ¿no? Vamos a ver, un dirigente, un líder, ¿no? Ahí está a su cargo muchos maestros, creo, ¿no? Muchos maestros. Y la confianza que le han dado, pues era observado, ¿no? Muchas otras personas no querían, pues si lo miraban mal, querían que caiga, que pise, como dice el palito, bueno, así hacerle caer, ¿no? Lo criticaban, entonces el que hacía solamente, a veces impotente, decía solamente a Dios le pedía, ¿no? Que Dios le ayude. Y así pasó el tiempo y las personas que miraban mal a él, todo, entonces han perdido esa confianza, ya no trabajan ahí, ¿no? Como líderes. Él la permanece, ¿no? Y él reflexionando dice, pues ahí está pues la promesa de Dios, dice, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entonces, así, ¿no? Él predicando con sus experiencias, mostrando lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí llegamos, ¿no? Entonces, a llevar esas buenas noticias, ¿no? Buenas noticias de vida eterna a todas las personas. Claro que también escuchaba, ¿no? De un hermano que decía, ¿no? Pues en tal lugar, ¿no? Más están las personas si te hablas de fiesta, de costumbres, de tomar, comer, bueno, cosas así, uy, paran los oídos atentos, ¿dónde es? ¿Cómo es esto? Pero cuando en ese lugar estoy predicando, les hablo de la palabra, no me hacen caso, no quieren hacer caso. Pero para otras cosas sí. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo, hermanos, recuerden que en el lugar donde predicaba, mayormente la gente estaba confiando, ¿no? En cosas de la hechicería, ¿no? Y en eso confiaban ellos, cosas, en todos lugares así. Como dice, hay un pastor, decía, ¿no? En todo lugar hay siempre dificultades. Así que hay que predicar nada más, y más bien hay que utilizar las estrategias correctas, así como Cristo predicó, esa estrategia hay que utilizar, dice, ¿no? O sea, preocuparnos por las necesidades de las personas y poco a poco van a abrir su corazón, van a tener interés, ¿no? En la palabra. Nos van a escuchar, ¿por qué? Porque ven que realmente nos preocupamos por ellos, no les estamos apoyando, ayudando en una y otra cosa que de repente ellos necesitan, pues, ¿no? Así hacía el Señor Jesucristo también, ¿no? A ellos necesitaban muchas cosas. Al principio, de repente, no se acercaban por la palabra del Señor, sino por sus necesidades, y así, cuando veía que sus necesidades eran satisfechas, abrían su corazón a la palabra de Dios y recién entendían a veces, ¿no? La palabra del Señor. Bueno, pasión, ¿no? Por predicar el Evangelio de Jesús. Esa era una pasión para Pablo, hermanos. No importa que esté azotado de hambre, entonces predica él en todo lugar, hermanos, ¿no? Casi todo el mundo conocido de ese tiempo la predicaba. Dice, también estudiamos acerca de las dificultades que imperaban en ese entonces para extender ese misterio. Dificultades que abarcan un periodo en una prisión romana, lo que menciona. La carta fue escrita, pues, ¿no? Cuando estaba preso en Roma.
Y además oímos de su compromiso con el misterio central del Evangelio. El misterio central del Evangelio, su compromiso que tenía, ¿no?, con ese misterio central del Evangelio. En la iglesia, los gentiles están de pie, de igualdad con sus hermanos judíos. Ese era el misterio, ¿no? Pero ya no misterio, sino ya resuelto, de que los gentiles, o sea, nosotros, estemos en igualdad ya con los judíos, que eran privilegiados por conocer el Evangelio ellos, ¿no? Aunque ellos no lo aceptaron, ¿no?, a Jesús, pero individualmente sí. Ahí están los apóstoles, aceptaron, ¿no? Se convirtieron al cristianismo, ¿no? Los judíos, algunos, ¿no? Y nosotros los gentiles también, no todos de repente, algunos nos convertimos al cristianismo y ahí estamos. Pero la salvación es para todos. No excluye Dios a nadie, a nadie. Entonces todo depende de la fe, la aceptación que haga, que tome esa decisión, ¿no?, la gente. Sentimos su entusiasmo por la iglesia y la misión cósmica que ésta tiene. Claro, tiene una importancia universal, hermanos, esto de predicar el evangelio. Hermanos, la tarea, yo digo, ¿no?, la profesión, si hay una profesión, la mejor, hermanos, que es asunto de eternidad, muchas personas dicen, no, bueno, lo mejor es ser médico, lo mejor es ser economista, lo mejor es ser ingeniero, lo mejor es esto, ¿no? Aquí ganas más plata. Bueno, tantas cosas uno puede decir, ¿no? Pero para mí personalmente es ser un predicador, un evangelista, uno que lleve el evangelio. Eso es para la eternidad, hermanos. Es esa profesión. Y todos quieren que seamos pues ministros en esto, en la predicación, hermanos. Disculpe. Dice, lo escuchamos orar pues a Pablo, ¿no?, alabando a Dios por expresar su gracia mediante la iglesia, hermanos. En síntesis, nos unimos a Pablo en su pasión por el evangelio. En resumen, hermanos, nos unimos pues a Pablo en su pasión por el evangelio. ¿Qué mejor? Pues no importa que uno no haya estudiado, ni siquiera haya entrado, ni siquiera sepa leer ni escribir, pero puede ser partícipe en esta pasión por llevar el evangelio. Hay hermanos, hermanas, que sin saber leer ni escribir, predican el evangelio, escuchan, tienen una Biblia, ahí está marcadito, se ayudan con los otros hermanos, con los papelitos, lo marca su Biblia y se acerca a otras personas ahí en la plaza, por ejemplo, los asientos donde están descansando las personas, se sienta ella y les dice, pues, no, a ver, por favor, joven, ayúdame, ayúdame a leer esto, ¿no? Y entonces empieza así, leen las personas por respeto, le ayudan y van conociendo, va predicando, y hay cuántas personas hasta que han llegado a ser pastores también de la iglesia, así, es la pasión por predicar el evangelio. Y esa es la mejor tarea, eso es lo que yo veo, ¿no? Es eterno, ¿no? Eso de la predicación del evangelio es un privilegio, ¿no?, que ha tenido el apóstol Pablo y que también lo tenemos cada uno de nosotros. Bien, queridos hermanos, esta es la lección de introducción para esta semana, ¿no? Para esta semana. Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, pues bienvenido. A ver, hermano, hermana. Hermano Sí, Justo, hermana. Hermana, eh, por favor. bueno, hemos estado estudiando acerca de, bueno, aprendimos acerca de todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Aprendimos acerca de que Jesús, cierto, nos une y de que todos somos hermanos en definitiva, ¿cierto? El Señor no solamente murió por los judíos, o sea, claro, sino que también por los gentiles. Eh, pero nosotros nos dio una misión, ¿cierto? Antes de irse, dijo que nosotros debíamos predicar el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Este plan de salvación que estuvo oculto por tanto tiempo y que nosotros tenemos el privilegio como hijos de Dios de, de predicar a otras personas. Ahora, hay mucha gente que se complica porque dice, bueno, yo no sé predicar o yo no sé hablarle a otras personas, siento vergüenza.
Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta siempre que lo más importante es que nosotros eh, amemos a nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos predicando el Evangelio. Les decía yo el otro día de que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El Señor ya preparó las buenas obras y esas buenas obras son justamente para mostrarlo a Él. Entonces, la verdad es que no tenemos excusa. Eh, Siempre va a haber una forma de predicar estas buenas nuevas, de que Jesús murió por nosotros, de que gracias a Él somos salvos, de que por qué somos distintos de repente, si bien es cierto, a veces estamos atribulados, tenemos problemas. Yo misma esta semana he estado triste por algunos motivos, pero el Señor allí nos contenta, el Señor nos consuela y cualquier problema que uno tenga siempre va a ser más llevadero de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esas buenas nuevas para las personas también son hermosas en este mundo que está lleno de problemas, lleno de agitación. Eh, Cada uno cuando se bautiza nace como un ministro para el Evangelio. Debemos nacer como un ministro para el Evangelio si nosotros ya somos distintos, somos nuevas criaturas. Entonces somos cartas abiertas para el mundo, no solamente por las cosas que hablamos, ¿cierto? O predicamos, sino también por lo que hacemos. Muy bien, hermana. Sí, pues, hermana. Me estoy poniendo a pensar en que nosotros, como dice el Señor, vosotros sois la luz de este mundo, dice. Nosotros somos la luz de este mundo, dice, ¿no? Em, ¿Cómo es eso, no? Entonces, entiendo de que inclusive sin hablar ni una palabra, hermanos, simplemente el andar por una calle o donde estemos, hermanos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter, se visualiza, la gente ve. Por más que no hablemos ni una palabra, ya el hecho de que te ven caminando nada más, ya está. Te ven que en tus actos, lo que tú estás haciendo, y ya suficiente con eso, ya la gente se da cuenta realmente, ¿no? Entonces, hermanos, eso no, de eso estamos hablando, de eso está hablando el capítulo que hemos leído, hermanos, de que el poder del Espíritu Santo se concede, ¿no? En su plenitud, ¿no? A todo creyente, ¿no? Como al apóstol Pablo, entonces de igual manera a nosotros también. Por eso debemos orar, ¿no? Orar, pedir al Señor que nos utilice. Porque humanamente nos podemos sentir impotentes, incapaces, y nos podemos ver con todos los defectos y tantas cosas. Pero tenemos que confiar en Dios, que el Señor es el Todopoderoso, que Él es el único que puede transformarnos y hacer que de nuestra Claro. boca salgan palabras buenas, nuestra mente pueda pensar bien, nuestros pies puedan andar por caminos. Solamente Dios. Orar por eso, hermano. Sí, hermano. Buenos días, hermanitos, con todos. Buen día, Y hermano. sábado. A veces el testimonio de algunos hermanitos es muy importante por la pasión del Evangelio. 1971, mi hermano Hipólito había conocido el mensaje de Dios hace 3 años. Entonces estaba con el primer amor. Y yo había regresado de Lima hace un año, estaba en Cusco ahí. Y le acompañaba, pues, y él dijo, este evangelio es lindo, mi pueblo no puede quedar sin conocer el evangelio. Y viajamos a las 4 de la mañana, mi cuñada se preparaba, todos llevábamos comida preparada desde Cusco, imagínate. Y fuimos a 150 kilómetros más o menos hasta San Pablo, Chara. Y llegamos a Chara, hasta allí nomás llegaba carretera, allí todavía a pie, 1 kilómetro más o menos hasta Huarocani. Y en la casa se reunían más o menos como 30 personas, inclusive de Chara venían. Y cada sábado hacíamos eso, con frutas, con comida, desde Cusco llevando. La gente venía, se predicaba. Me recuerdo, mi tía abuela, se llamaba Nicolás Atunque. Él ya se bautizó y muchas personas también. Hasta de Chara venían y
esta mañana, por ejemplo, conversé con uno de mis sobrinos, Juan Tinkus Quispe, es el nieto de mi tío Julián Quispe, que era evangélico él. Pero ahora él es adventista, él asiste en Comas, creo, allá en Lima. Y él también está en el grupo de Levántate. Y el fruto de ello, muchos estamos en esta sala, ¿no? Entonces, la pasión por el Evangelio es una cosa que solamente el Espíritu Santo nos utiliza como un instrumento en sus manos de amor y tiene mucho fruto. Cuando predicas el Evangelio en algún lugar, nunca queda vacío, siempre da frutos. Que Dios nos ayude a entender esta lección y tengamos esa pasión de Pablo, aunque pase lo que pase, Dios le da triunfo siempre. Muy bien, muy bien. Hermanos, como decía nuestra hermana también, nuestra hermana Mónica, ¿no? Aquí yo leo lo que dice la Biblia en Mateo 28, 16 en adelante, dice: recuerden, hermanos, que Jesús murió en la cruz por los pecados, al tercer día resucitó y dijo, ¿no? En especial a María Magdalena, le dice cuando resucitó: anda, corre, avísales a mis discípulos que nos vamos a encontrar allá en Galilea. Ya, ahí vamos a tener un encuentro. El último encuentro, hermanos, que tuvo el Señor Jesucristo ahí con los discípulos, y también seguramente habían otras personas. Pero dice aquí, hermanos, los 11 discípulos se fueron pues a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí era la última reunión, hermanos. Y cuando le vieron, hermanos, al Señor Jesucristo, lo vieron resucitado ahí, entonces, ¿qué hicieron? Le adoraron, le adoraron. Entonces, ustedes saben, adorar es postrarse de rodillas. Le adoraron, pues, hermanos, al Señor Jesucristo, resucitado. Pero, dice, hay un pero, no siempre hay un pero, ¿no, hermanos? Algunos dudaban. O sea que entre los discípulos todavía algunos estaban dudando. Entonces ahí el Señor Jesucristo dice, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esas son las últimas palabras del Señor Jesús, antes de irse al cielo, ¿no? Toda potestad, o sea, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús está diciendo que todo el poder del cielo y la tierra se le ha dado a Él. Por tanto, dice a sus discípulos y nos dice a nosotros esta mañana, id, esa palabrita, id, vayan y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, donde vayamos, donde estemos, ¿qué debemos hacer, hermanos? Discípulos a todas las naciones. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor también del Señor Jesucristo. Un discípulo, ¿no? Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. Miren esta promesa, hermanos. Esto es importante para mí. He aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días. No dice solamente unos días. No, no, no dice que es palabra del Señor, de Dios, de nuestro Señor Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. No hay un día que Dios no esté con nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros el Señor? Así. Hasta el fin del mundo, hermanos. Es palabra de Dios. Esto no lo podemos cambiar. El Señor no nos va a dejar ningún día, ningún día. Va a estar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén, así sea. Hermanos, destaquemos que todo el poder en el cielo y en la tierra está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Entonces, y Él es nuestra compañía, nuestra protección. Así que, hermanos, estamos, pues, si Dios está con nosotros, pues, ¿quién contra nosotros, hermanos? Solamente debemos estar agarrados de Él así, humildemente, guiados por su palabra, por su espíritu, hermanos. Y el Señor hará maravillas también con nuestras vidas. Tal vez no nos damos cuenta, pero ya pues es la honra y la gloria es para Él, no es para tampoco nosotros. Porque por nosotros no hay nada bueno, pero de Dios viene todo lo bueno, es la fuente del amor. Que seamos llenos en su plenitud, ¿no? De ese amor de Dios en nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vamos a
despedir si no hay más participación o pregunta. Entonces voy a pedir a ver si algún hermano o hermana desea hacer la última oración. Prenda su micro y haga la oración. A ver, hermano, hermana, estás... Hermano, justo Sí, yo por favor, oraré. hermana, Sí, hermanita despídanos con la oración. y hermano. Nos pongamos de rodillas si es que podemos, hermano, en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti, Padre, en este tu santo sábado. Señor, en el cielo y en la tierra nos preparamos ya, Señor, para ir al encuentro. Padre, bendice a tu pueblo en el mundo entero y que todo lo que vamos a aprender al repaso, Señor, de la lección graba en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios mío, estamos gozosos, alegres, porque vamos, Señor, a agradecerte y llevando también nuestras cargas. Gracias, Padre. Bendice a mi hermano Justo, a mi hermano Marcelino, Mónica, a todos mis hermanos, Señor, en esta mañana. Y también abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para entender más y más, Señor, de tu palabra. Gracias, papito lindo. Acompáñanos este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.